saduceos, los que dicen que no hay resurrección, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si el hermano de alguien muere y deja a mujer y no deja hijo, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo la tomó y murió sin dejar descendencia, y asimismo el tercero. Y así los 7, sin dejar descendencia. Y por último murió también la mujer en la resurrección. Cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Pues los 7 la tuvieron por mujer. En unos versículos anteriores, en Marcos capítulo 12, versículos del 13 al 17, vimos cómo estos dos grupos opuestos, sobre todo en su posición política, se unieron para ir en contra de Jesús. De un lado teníamos a los herodianos, partícipes o seguidores de Herodes Antipas, y obviamente también solidarios con el Imperio Romano. Por el otro lado teníamos a un grupo totalmente opuesto, quien era el grupo de los fariseos, quienes odiaban absolutamente todo lo que tenía que ver o estuviera relacionado con el Imperio Romano, y esperaban ansiosamente de un Mesías militar que los pudiera liberar de aquel reino opresor. Sin embargo, como lo aprendimos el domingo pasado, esta alianza política fracasó rotundamente para atrapar a Jesús. Y si de algo debiéramos de destacar de los adversarios de Jesús, si de algo pudiéramos sacar bueno o que pudiéramos imitar, sería la insistencia de los adversarios de Jesús. Sería el insistir, la disciplina de estar insistiendo hasta lograr los objetivos. Y creo que es algo de lo que muchos de nosotros, incluyéndome a mí primeramente, a veces carecemos de esa insistencia para lograr los objetivos. Y es que una vez más, otro grupo religioso se acerca a Jesús. Y aquí es donde nuestra historia comienza, en el versículo 18, donde Marcos nos informa que otro grupo, llamado los saduceos, se acercaban a Jesús. ¿Quiénes eran estos saduceos? Bueno, resulta que los saduceos, al igual que los fariseos, eran igual de religiosos. La diferencia consistía en el número de personas que conformaban a este grupo. Los saduceos eran en menos cantidad, eran un grupo mucho más pequeño que los fariseos. Sin embargo, la pequeña cantidad en ningún momento los hacía tener mucho menos influencia que los fariseos. Al contrario, estos hombres, los saduceos, tenían mucho poder. Eran personas ricas los que conformaban este grupo. Eran personas de mayor influencia que ocupaban cargos muy importantes dentro de la sociedad judía, tales como sumos sacerdotes o principales sacerdotes. Su influencia se podía ver en la administración del templo. Es por eso que también ellos se enojaron cuando Jesús fue y desalojó a los comerciantes, porque era un golpe al bolsillo de ellos. No solamente manejaban la situación administrativa o económica del templo, sino que también estaban muy inmiscuidos en el tribunal del Sanedrín, donde este tribunal llevaba a cabo o les legislaba la justicia conforme a la ley de los judíos, la Torá. Este tribunal consistía de 70 hombres y un sumo sacerdote. Y escúchame bien, los saduceos conformaban o ocupaban la mayoría de los puestos en este tribunal. Definitivamente, aunque eran ricos y tenían mucha influencia dentro de la sociedad, yo creo que esto no ha cambiado. Como los ricos de hoy, mucha gente no les agradaba. Y era porque sus riquezas lo habían hecho a costa del pueblo. La diferencia entre los fariseos es de que los saduceos, políticamente hablando, eran un poco más liberales. Ahorita que estamos en el tiempo de la política, de conservadores y liberales, quizás los saduceos se podrían reflejar un poco más un poco más liberales. Pues definitivamente estos varones cooperaban con el Imperio Romano, con el enemigo, con el fin y el propósito de mantener su estatus de privilegio, sus poderes y sus posesiones
materiales. Pero aún a pesar de que eran políticamente liberales, había algo de conservador dentro de ellos. Pues resulta que ellos ponían mucho énfasis en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, lo que se conoce como el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ellos aceptaban a estos libros de suma importancia y tenían suma valor para ellos, de tal forma que el resto del Antiguo Testamento no tenía el mismo valor y autoridad que los primeros 5. Dentro de sus creencias, muchas de ellas, o algunas de ellas, mejor dicho, iban en contra de las Escrituras. Pues resulta que los saduceos no creían en la existencia de un mundo espiritual. Dicho de otra manera, no creían en los ángeles y no creían en los demonios. Rechazaban la enseñanza de la resurrección. Como consecuencia, negaban que existiera la vida eterna después de la muerte. Esta clase de ideología o de pensamiento que habían desarrollado en ellos había creado que vivieran de una forma en la cual no importaba cómo vivieras. Si vivías bien, de todas maneras no iba a haber una recompensa después de la muerte. Y si vivías mal, de una manera deplorable, quebrantando la ley, no iba a importar, porque tampoco iba a haber un castigo por tu mal comportamiento. El estilo de vida de los saduceos simplemente se concentraba en el presente. Por eso los saduceos se preocupaban más por tener más poder y más riqueza que lo que fuera a pasar con su alma en la eternidad. Y es aquí donde vemos que Marcos nos empieza a explicar y nos empieza a decir cómo los saduceos empezaron a buscar a Jesús, una manera de buscar a Jesús, que éste también tropezara como lo trataron de hacer sus antecesores. Y resulta que los saduceos implementaron la misma herramienta que anteriormente los fariseos y herodianos utilizaron cuando se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro. Pues recordemos que este era un título que solamente se le daba a los rabí, que era reservado para los maestros de la ley. Así que al momento de dirigirse a Jesús como maestro, estaban creando una expectativa dentro del escenario donde se pondría a prueba el conocimiento de Jesús acerca de las Escrituras. El desafío de estos hombres religiosos era el siguiente: demostrar que Jesús era un hombre incapaz de entender las Escrituras. Cabe la posibilidad que lo que acabamos de leer en el versículo 20 al 22, esta historia de este varón que se casó y que no tuvo hijos, cabe esta posibilidad de que era una narrativa que constantemente los saduceos utilizaban en contra de los fariseos. Pues resulta que los fariseos, ellos sí creían en la resurrección. Y la historia de los versículos 20 al 22 lo podemos resumir de la siguiente manera: un varón se casa o contrae nupcias con una mujer. Resulta que el varón se muere sin dejar descendencia, pero tiene otros 6 hermanos, de los cuales también se casa uno tras otro con la misma mujer, pero ninguno de ellos deja descendencia. Y finalmente la mujer muere. Esto pareciera un chiste de mal gusto, ¿verdad? Que la mujer parece más bien una clase de viuda negra. Así que los saduceos, ¿de dónde sacaron esta historia? Bueno, resulta que ellos citaron el libro de Deuteronomio, capítulo 25, versículo 5, y se los leo textualmente. ¿Cómo dice así? Deuteronomio, capítulo 25, versículo 5. Cuando 2 hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño. El cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como mujer y cumplirá con ella su deber de cuñado. Como pueden ver, los fariseos aquí en esta historia que le plantearon a Jesús, o este problema, prácticamente es una exageración. Que mientras que en el libro de Deuteronomio habla de 2 hermanos
los saduceos hablan acerca de 7 hermanos y ninguno pudo dejar descendencia hasta que la mujer también fallece. Esta ley que se encuentra en el libro de Deuteronomios es la ley que se conoce como la ley del levirato, donde el propósito es de que el fallecido siga conservando a su familia, o la heredad siga funcionando, siga adelante, que esa familia no desapareciera de la tribu de Israel. Dentro de los requisitos para que esta ley se llevara a cabo, el cuñado debería de ser soltero, no debería de estar casado, sino que simplemente soltero. Y si el fallecido no tenía un hermano, entonces se debería de buscar al pariente más cercano para que éste se casara con la viuda de su pariente. Hace unos meses atrás predicamos acerca de eso en el libro de Ruth, que prácticamente es lo que vimos cuando Ruth se quedó viuda y finalmente Boaz, un pariente más lejano, vino y la redimió. Después de haber terminado la historia, los saduceos hacen la siguiente pregunta. Versículo 23 dice: en la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Pues los 7 la tuvieron por mujer. Esta pregunta que están haciendo los saduceos, tú y yo la debemos entender de una forma burlesca, pues en ningún momento ellos creían en la resurrección. Es por eso que ellos estaban burlando tanto de los fariseos como de Jesús, de afirmar dicha locura. Por unos instantes, los saduceos llegaron a pensar que finalmente atraparon a Jesús, pues no había manera de responder esta pregunta. 7 varones habían sido esposa de una mujer, y en la resurrección, ¿cuál de ellos sería el esposo de esta? Respóndenos, Jesús. Sin embargo, estarían a punto de escuchar de los labios de Jesús que en realidad los que ignoraban la Escritura no era el Maestro, sino que eran ellos. Y con esto quiero decirles lo siguiente, que dentro de estos versículos hay una advertencia de Jesús hacia nosotros. Y la siguiente advertencia es del peligro de vivir en el presente. El peligro de vivir en el presente. Los saduceos, con todos sus lujos y privilegios de una clase alta y adinerada, se habían concentrado simplemente en vivir ¿en qué? En el presente. Y habían negado o habían prácticamente se habían cegado ante la realidad de que algún día cada uno de nosotros vamos a morir y presentar cuentas delante de Dios. Permíteme decirte que vivir en el presente no es solamente un problema de las personas ricas. Vivir en el presente nos afecta a cada uno de nosotros. Pero el problema es de que muchas veces no estamos dispuestos a reconocerlo. Vivimos en el presente cuando nuestro corazón y nuestras emociones se enfocan más en las cosas temporales. Vivir en el presente, escúchame bien, es gratificante, es placentero, porque adormece nuestra necesidad de un Señor y de un Salvador. Para aquellos quienes están en la escuela, déjame decirte cómo es vivir en el presente. Vivir en el presente es enfocarte más en lo que piensan tus amigos de ti y hacer aquellas cosas que a lo mejor no muchas de ellas sean buenas, pero con el fin y al cabo de ser aceptado por aquel grupo que anhelas pertenecer, en vez de pensar lo que Dios piensa de ti. Para los padres de familia, vivir en el presente es emplear toda tu energía, todos tus recursos, para que tus hijos logren esa educación académica que tanto tú deseas, que se conviertan en aquel ciudadano que a lo mejor tú no pudiste ser, pero descuidas por completo su vida espiritual. Para aquellos quienes trabajamos, vivir en el presente es emplear todas nuestras energías en el negocio en el que estamos emprendiendo, es agregar más fondos a nuestro retiro, es obtener esos reconocimientos que nos dan en el trabajo, pero sacrificar nuestro tiempo con Dios. Eso es vivir en el presente. Permíteme decirte que vivir en el presente es tan vistoso y es agradable a las personas que nadie te lo va a reclamar. Al contrario, te van a animar y te van a decir:
sigue adelante. Si la vida es corta, si la vida se vive una sola vez, entonces hay que ¿qué? Hay que aprovecharla. Hay que aprovecharla. Y esto es exactamente lo que los saduceos habían hecho. Habían aprovechado sus oportunidades, habían tomado ventajas y ahora habían logrado sus objetivos. Estaban viviendo la vida que tanto estaban anhelando. Pero permíteme decirte lo siguiente. En ningún momento el dinero, la educación o las posesiones materiales son malas. El problema es cuando estas se convierten en nuestro enfoque principal. Cuando nos desvivimos por ellas. Los saduceos alcanzaron sus objetivos a costa del pueblo. Alcanzaron sus privilegios aliándose con el enemigo, con el imperio romano. Y es que vivir en el presente o vivir solamente en el presente es negar que algún día tú y yo vamos a rendir cuentas a Dios. Nos abre el camino a la codicia, al deseo insaciable de querer más sin importar a quién tengamos que pisar. Vivir solamente en el presente nos lleva al camino del egoísmo, donde simplemente no vemos a las personas como portadores de la imagen de Dios, sino que lo vemos como objetivos que nos van a ayudar o que podemos utilizar para lograr mis anhelos y deseos. Amado hermano y amigo que nos acompañas, por eso vivir solamente enfocados en el presente es negar que todo ser humano se enfrentará a la muerte para después estar delante de Dios, quien nos juzgará para salvación o para condenación eterna. Versículo 24 y 27, la segunda parte, la respuesta de Jesús. El Señor Jesús les dijo lo siguiente: ¿no es esta la razón por la que están ustedes equivocados? Que no entiendan las Escrituras ni el poder de Dios. Porque cuando ellos resuciten de entre los muertos, ni se casarán, ni serán dados en matrimonio, sino serán como los ángeles en los cielos. Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza ardiendo, cómo Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados. El Señor Jesucristo en esta segunda sección del pasaje señala dos razones por las que estos hombres religiosos llamados saduceos estaban no solamente equivocados, sino muy equivocados. En el versículo 24 nos habla de estas dos razones, y la primera razón es la incompetencia de estos varones para entender las Escrituras. En el versículo 24 dice: no entienden las Escrituras. También esto se puede traducir de la siguiente forma: descarriarse de las Escrituras. Porque eso es lo que había pasado con estos hombres. Se habían descarriado de la verdad, se habían alejado de la verdad, de tal forma que habían llegado a conclusiones totalmente ¿qué? Erróneas. Eso es lo que te pasa a ti y a mí cuando nos descarriamos o nos alejamos de la verdad. Empezamos a hacer conclusiones que están totalmente alejadas de la verdad de Dios, de la verdad absoluta que encontramos aquí en la Escritura. Irónicamente, aquellos quienes habían planeado poner quienes habían planeado mostrar la incapacidad del Señor Jesucristo de avergonzarlo, cuando en el versículo 19 vemos que los saduceos dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito. Irónicamente, fueron ellos los exhibidos por el Señor Jesucristo cuando les contestó en el versículo 26: en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído el libro de Moisés? ¿Te fijas? Ellos citaron a Moisés, pero el Señor Jesucristo: se me hace que ustedes no han leído bien. Porque si estuvieran leyendo bien la Escritura, entonces entenderían que Dios no es un Dios ¿de qué?
de muertos, sino de vivos. La segunda razón por la cual estos hombres estaban muy equivocados, era porque no entendían el poder de Dios. Hermanos, es curioso y me llama mucho la atención porque aquellos religiosos se enorgullecían de saber la Escritura. Y es más, se dedicaban a eso. Pasaban seguramente bastante tiempo escudriñando, leyendo el Antiguo Testamento, pero aún así pasaron por alto los momentos cuando vemos ahí en el libro de Génesis que Dios creó el universo. Pasaron por alto ahí en el libro de Éxodo cuando dice que Dios utilizó a su siervo Moisés para que de una forma extraordinaria, a través de él, se lograran milagros asombrosos para liberar a su pueblo del yugo del pueblo de Egipto. Y si Dios tenía el poder para crear todo el universo y para liberar a su pueblo del yugo de Egipto, obviamente que tenía el poder para vencer y tiene el poder para vencer a la muerte. Y es aquí, en esta sección, en los versículos del 25 en adelante, donde nuestro Señor Jesucristo se dedica a corregir esta mala interpretación de los saduceos. Después de señalar las dos razones de su incompetencia por entender, ahora Jesús va a corregir. Los saduceos argumentaban que si la resurrección existía, entonces el matrimonio en el cielo iba a ser un problema, sobre todo para aquellos judíos que habían seguido la ley del levirato. Pero Jesús corrigió esta mala enseñanza o mala interpretación al aclarar que en el cielo no va a existir la relación matrimonial. Así que aquellos quienes estamos casados, ya no vamos a estar casados allá, no va a haber necesidad. Déjame decirte que Dios creó el matrimonio con un propósito en este mundo temporal. No solamente es para que como varón y como mujer dentro del matrimonio nos disfrutáramos del uno al otro, sino también para la preservación de la humanidad. Porque el día en que la humanidad, todos los seres humanos, tanto hombre como mujer, nos lleguemos a poner de acuerdo, digamos, no más niños, en ese momento será el fin de la raza humana. Cuando Jesús dijo que seremos como ángeles, se estaba refiriendo de que ya no habrá necesidad de reproducirnos. Porque la reproducción es una manera de prevalecer, de mantener nuestra humanidad, de nuestra existencia aquí en la tierra. Pero allá en el cielo ya no va a haber necesidad porque ya no va a haber más muerte. Como tampoco vamos a tener la necesidad de esa relación íntima y emocional que ofrece el matrimonio, porque vamos a estar totalmente concentrados en esa relación perfecta con Dios y con nuestros hermanos en la fe. Los saduceos también alegaban erróneamente de que la idea de la resurrección no estaba en los primeros 5 libros de la Biblia, en el Pentateuco. Pero Jesús demostró que sí estaba. Es por eso que en el versículo 26 Jesús les dice, o les pregunta más bien, ¿no han leído en el libro de Moisés el pasaje sobre la zarza ardiendo? Cómo Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Jacob, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. La cita que tomó el Señor Jesucristo fue en el libro de Éxodo. Y ambos pasajes, tanto como Marcos como Éxodo, utilizan el verbo presente. En otras palabras, no leemos diciéndole Dios a Moisés, yo fui el Dios de Abraham, yo fui el Dios de Jacob, sino que le dice, yo soy. Porque Jesús estaba afirmando que Dios no es un Dios de personas muertas. Dios es un Dios de personas vivas. Y esto nos debe llevar a reflexionar lo siguiente.
es que en esta sección Jesús nos está compartiendo la esperanza. La resurrección es una realidad en Cristo Jesús. Y es ahí donde tú y yo tenemos esa esperanza. Debo de confesar que mientras que estudiaba este pasaje, una de las cosas que me llamaba mucho la atención de este desencuentro o encuentro con Jesús entre los saduceos y el Señor Jesucristo, era de que estos varones, como lo mencioné antes, que se dedicaban a la escritura, a estudiarla, a meditar en ella, se mostraron incompetentes, ineficaces por tratar de entender lo que Dios decía en su palabra. Y creo que esta ineficaz o esta incompetencia de estos varones adiestrados en teología, estudiados, quienes sabían más que el judío común, nos viene a demostrar que el entendimiento espiritual no es solo un ejercicio intelectual. No por el hecho de que sepas mucha Biblia, o hayas tomado algunos cursos de seminario, o hayas atendido a una a una escuela religiosa, significa que tú también puedes entender la Biblia o la palabra de Dios. Porque estos hombres, déjame decirte que realmente estaban muy bien preparados académicamente. El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios nos dice lo siguiente. 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 dice así: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Amado hermano, los saduceos rechazaban la promesa de la resurrección porque eran incapaces de comprender el poder de Dios. Y no solamente eso, sino que también porque pensaban que eso de la resurrección era una locura. Y eso es lo que exactamente mucha gente piensa acerca de las promesas de Dios, que son una locura, que no tienen sentido, porque ven a la vida cristiana como una clase de vida donde se priva de la libertad, donde las personas tienen la soga al cuello y no pueden hacer absolutamente nada, donde sienten que la ley de Dios simplemente los restringe de los placeres que el mundo nos ofrece a diario. Como consecuencia, prefieren hacer a su propio Dios, al cual ellos pueden modificar a su antojo y a su medida, el cual es un Dios apapachador, consentidor, y que definitivamente tiene una autoridad muy limitada en su vida, por no decir que no se mete absolutamente nada en la forma en cómo estas personas manejan o dirigen su vida. De nuevo el apóstol Pablo, por ahora en el libro de los Romanos, capítulo 8, versículo del 7 al 8, nos dice lo siguiente: la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Estos dos grupos religiosos, los saduceos y los fariseos, pensaban que con su estricta forma de vida moral y religiosa agradaban a Dios, pero estaban muy equivocados. Lo mismo pasa hoy con algunas personas, o con mucha gente, mejor dicho. Creen que por restringirse de hacer ciertas cosas, de no ir a ciertos lugares, o de hacer cosas, también tienen el favor de Dios en su bolsillo. Pero al igual que en el primer siglo, también están muy equivocados. Amados hermanos, tal vez haya personas allá afuera que no compartan
las creencias de los saduceos. Y que digan, sí, realmente hay vida después de la muerte. Sin embargo, se muestran inconformes o un poco desilusionados ante las pautas o las reglas que Dios ha establecido para que ellos tengan acceso a ella. Pues sienten incómodo el reconocer que son personas pecadoras, que hay una necesidad de arrepentirse por cada uno de los pecados cometidos en contra de un Dios santo. Y la idea de someterse de ahora en adelante a la voluntad de Dios es algo que muchos no están dispuestos a hacer. Y que anhelan vivir el momento, anhelan seguir cumpliendo sus deseos, sus anhelos. Sin embargo, ignoran que sus decisiones tienen una consecuencia eterna. Pero para aquellos quienes hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús, aquellos quienes estas palabras esperanzadoras de Jesús cuando dijo, Dios no es un Dios de muerto, sino de vivo, de vivos, sus palabras definitivamente traen alimento a nuestra vida, a nuestra alma, porque en una sociedad sumergida por la oscuridad, donde el mundo, nuestra carne y el enemigo constantemente están al acecho de nuestras almas, para que tú y yo desviemos nuestra mirada de las cosas eternas y nos enfoquemos simplemente en lo terrenal, en lo temporal. Estas palabras que Jesús pronunció son refrescantes para cada uno de nosotros. Porque como así Abraham creyó en su momento de que iba a ser padre de multitudes, sin embargo, no lo pudo ver, murió. Moisés creyó que el pueblo de Israel finalmente entraría a la tierra prometida y la conquistaría. Sin embargo, el Señor le dijo que él no entraría y falleció. David se le prometió que nadie faltaría o que no faltaría un heredero en su trono. Y este varón le creyó a Dios. Sin embargo, también él murió. Todos estos siervos y muchos otros más en la Escritura confiaron en la promesa de Dios. Y algunas de estas promesas no se vieron realizadas en sus vidas. Es lo que nos habla acerca el escritor en Hebreos capítulo 11, versículo 13, cuando dice así: todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptando con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Permíteme decirte algo. Desde el más pequeño que nos acompaña en este lugar hasta la persona más grande, no importa si somos cristianos o no, la realidad es de que algún día todos y cada uno de nosotros enfrentaremos la muerte física. Y no es una situación de asustarte o traerte temor, pero más bien es una manera de reflexionar a cómo estamos viviendo. Porque muchas veces estamos enfocados en lo temporal y nos olvidamos que 80, 85, 90 o incluso 100 años comparado con la eternidad son absolutamente nada. Y al igual que todos estos hombres de la fe que perecieron y murieron sin ver algunas promesas de Dios, así también algunos de los que estamos aquí hoy presentes en este lugar partiremos primero con el Señor sin ver algunas de las promesas realizadas en nuestra vida, en esta vida terrenal. Quizás nunca tendremos el anhelo o la oportunidad de hacer una familia, del haber disfrutado de tener una casa propia sin tener que estar pagando, de ver con nuestros propios ojos el éxito de aquel negocio que fundamos unos años atrás,
o de quizás de haber obtenido ese estatus migratorio que tanto anhelábamos. Permíteme decirte que aunque estas cosas en ningún momento son malas, el desearlas y el orar por ellas, para que éstas sucedan, la esperanza de la resurrección, trae un mayor gozo, porque no es algo que esperamos como tal vez puede llegar a pasar, porque es algo que ya se cumplió en Cristo Jesús. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, nuestras vidas, cuando se las entregamos a Él, ahora sí podemos experimentar ese gozo y esa frescura de saber, esa esperanza de que el día en que tú y yo nos veremos cara a cara con el Creador, pasaremos toda una eternidad con Él. Amado hermano y amigo, cuando ese día llegue, cuando nuestros ojos finalmente se cierren por un momento para poder abrirlos de nuevo por toda una eternidad, las cosas que no llegaste a tener en esta tierra no se compararán con el gozo inexplicable que experimentaremos al estar al lado de nuestro Dios y de sus santos redimidos. Oremos a nuestro Dios. Señor, muchas gracias, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz. Y porque creo, Señor, que a pesar de mi incompetencia, Señor, tu Espíritu Santo ha hablado a la vida de cada una de las personas que están aquí. Han hablado desde hasta el más pequeño, hasta la persona más grande en este salón, Señor. Y en esta hora, Señor, te ruego, Padre, que si alguno de los que estamos aquí, Señor, somos personas que solamente vivimos en el presente, que hemos codiciado, Señor, las cosas materiales, el éxito profesional, que podamos entender, Señor, que nada de eso no lo podamos llevar, no lo vamos a poder llevar cuando finalmente enfrentemos la muerte física. Oh, mi Dios, permite que el mensaje de esta mañana nos ayude a reflexionar en cómo estamos llevando nuestra vida de una manera individual, pero también, Señor, aquellos quienes están casados como matrimonio, aquellos que tienen hijos como familia, aquellos, Señor, que están con otras personas, Señor, viviendo bajo el mismo techo, Señor, quizás como amigos. Padre, ayúdanos, Padre, a entender que nuestra vida es corta y es tan fugaz, que si hoy, Padre, en este día hay alguien que reconoce que no sabe dónde pasará su eternidad, y eso es algo que le inquieta, yo te pido que en esta hora tu Espíritu Santo pueda traerle convicción de pecado y que se pueda arrepentir delante de ti, reconociendo que solamente a través de Cristo Jesús puede obtener ese perdón y salvación, y que con esa esperanza firme pueda descansar que ahora en adelante su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Venimos delante de ti, Señor, y te agradecemos por este día. En tu nombre, Señor, oramos. Amén, Señor.